Hola, mamás y papás de niñas y niños con necesidades especiales. Bueno, en primer lugar, mil disculpas por tardar varios días en subir mi siguiente vídeo. Realmente la motivación ha sido que he tenido muchísimas dudas porque mi intención desde un principio cuando me lancé con este canal era incluir vídeos de situaciones reales y de hecho os lo comenté en la introducción, de situaciones cotidianas con mi hijo comiendo, y cuando lo he ido a preparar pues me ha dado realmente como miedo, me lo he tenido que replantear todo otra vez y por fin definitivamente ha sido pues la idea de que yo siempre desde el primer minuto he luchado por la plena inclusión y siempre me ha parecido súper importante que la gente que no tiene estos problemas vean con normalidad y con naturalidad a un niño con dificultades para comer. Y yo soy la primera que cuando va a un restaurante quiere que las otras familias y los otros niños y los otros padres nos miren con normalidad, con naturalidad. Y creo que esta va a ser una forma de cooperar a que también las personas que no tienen esta situación ni en su familia ni en su entorno, pues las conozcan y poco a poco pues vean esto con normalidad. Y así cuando se encuentren con alguien, pues también sabrán cómo actuar y cómo tratarles. Y me parece que también es un punto súper positivo. Así que espero que os ayude. Espero realmente que estos vídeos ayuden, si no, pues sería una pena, ¿no? Sobre todo para nosotros. Y vamos allá. Como muchas veces me han preguntado muchas mamás por el tema de las meriendas y los desayunos, pues vamos a hablar de ese tema. Pues espero que os ayude y acordaros de suscribiros al canal si queréis recibir los avisos de los vídeos que vaya subiendo. Muchas gracias. Gochwill, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Quieres merendar? ¿Sí? ¿Y qué quieres merendar? Cuéntaselo a mamá, cuéntamelo. ¿Qué quieres merendar? Leche. ¿No quieres un poquito de...? Bueno, leche, muy bien. ¿No quieres... ¿Y qué más? ¿Solo leche? ¿El qué? Galletas. ¿Y no quieres un poquito de pan con queso? ¿Quieres pan con queso? Hoy no. ¿Y pan con jamón? Hoy no. ¿Y fruta? ¿Quieres un plátano? Hoy no. Vale. ¿Leche con galletas? Bueno, ¿qué tipo de alimentos les podemos dar en la merienda y en el desayuno? La verdad es que, a ver, yo lo que intento explicarles a los papás es que cuando tomen leche, es verdad que os voy a enseñar una marca, es una marca blanca, yo suelo comprar marcas blancas, cuando tomen leche entera, ¿vale? Yogures enteros, o sea, no hay nada que justifique que les debamos dar lácteos desnatados, porque además sabéis que son niños que van casi siempre con bajo peso y para nada interesa darles lácteos desnatados. La nata de los lácteos no es elevada y también es interesante para la nutrición y la alimentación de los niños. No hay nada que motive o que justifique que les demos alimentos desnatados a menos que haya un sobrepeso y no suele ser la situación. Luego esta leche se puede dar sola, podría ser muy interesante, pero también se puede dar con cacao. Yo, por ejemplo, he usado durante mucho tiempo esta opción, el cacao puro desgrasado y 0% azúcares añadidos. Es un cacao que resulta muy amargo, con lo cual yo a veces incluso le puedo añadir un poquito de azúcar moreno o de panela o lo que use en casa, ¿vale? ¿Por qué me gusta añadir cacao? Porque también tiene sus antioxidantes y tiene su valor nutricional interesante. Las otras marcas comerciales que suelen usarse y que hay tantos anuncios en la televisión, pues no me gustan porque el 75, 80, 85% es azúcar. Entonces yo prefiero saber el cacao que estoy tomando. Además os fijaréis que aquí con media cucharadita ya sale la leche súper chocolateada. Luego hay otra opción que tampoco me parece mal, que es esta otra también de la misma casa de Valor,
que tiene más cacao, pero bueno, le llamo un 70%, pero no es tan puro como el otro porque además tiene azúcares. Tiene muy poquitos, pero sí que se nota. Enseguida se nota y yo la verdad que cuando uso este ya no añado nada de azúcar porque no hace ninguna falta. Y es cacao, fijaros, ya un 70%. Esta es una opción muy interesante. Y bueno, lo que sí que os animaría es a erradicar otro tipo de cacaos que se suelen usar en los desayunos. Para mojar, a ver, a mí me gustan las galletas porque en este caso particular les estimula mucho la masticación, les gusta mucho y se esfuerzan mucho. Al menos mi hijo trabaja mucho la lengua, las muelas, el encajar, todo. Y me gusta. Es muy difícil encontrar galletas que nutricionalmente sean saludables. Mi experiencia es, a veces compro estas, pero intento que no muy a menudo porque aunque pone María Integral, parece una galleta muy básica, que no tiene chocolates añadidos y tal, pero nutricionalmente tiene las grasas bastante más proporción de saturadas, que no son las cardiosaludables, tiene bastante azúcar a pesar del formato que parece que no debe tener, y luego no me preocupa tanto el azúcar porque estos niños tienen necesidad de energía y al final pues si comen pocas comen bastantes nutrientes, bueno, bastante energía y la necesitan también, pero sí que me preocupa el nivel de sal, tienen bastante nivel de sal en general todas las galletas. ¿Y por qué me preocupa? Porque tenemos que pensar hacia el futuro, ¿vale? Los niños y las personas con parálisis cerebral pasan mucho tiempo sentados, mucho tiempo inmóviles. Esto al final les va a afectar al funcionamiento del riñón y hay que cuidar la sal desde el minuto 1, ¿vale? Y creo que es un tema que es importante, prevenir todo lo que pueda afectar, hay que cuidar al riñón, pensar que el riñón tiene una vida biológica como cualquier órgano y hay que cuidarlo mucho para que dure mucho tiempo sano en estas personas, ¿vale? Hoy, por ejemplo, he probado con Godwell esta galleta nueva. ¿Qué pasa con este otro tipo de galletas diferentes, más dietéticas? Yo me he encontrado con dos dificultades en la textura. Unas, por ejemplo estas, son súper duras y se atraganta, no las termina de deshacer bien en la boca a pesar de que las moje mucho. Y otras también dietéticas, por ejemplo la Casa Gullón tiene muchas galletas mejores nutricionalmente, se deshacen muchísimo. O sea, esas galletas que las metes 1, 2, 3 en la leche y ya están deshechas, cuando están en boca se les deshace todo, se les desparrama, se agobian, tienen arcadas, les da mucha angustia, ¿vale? Entonces a mí no me sirven para nada, aunque dietéticamente sean mejores. Además, las de Gullón, algunas tienen el defecto de que muy bien, como muchos productos, 0% azúcares añadidos, pero tienen un nivel altísimo de edulcorantes, que a lo mejor no aportan calorías, pero es que a mí lo que no me interesa tampoco es el sabor extra dulce, porque yo quiero que los niños aprendan a sentir los sabores naturales de los alimentos, no artificiales, ¿no? Y el edulcorante es muy artificial. Pero bueno, esta es una opción y luego creo que es muy importante, por eso lo he traído aquí, que en casa tengamos pues también pizarras y que nos organicemos mucho en la alimentación. Por ejemplo, yo sé que las meriendas básicamente van a ser o fruta o lácteos con cereales o bocadillos con proteína, ¿no? Pues con jamón o con queso o con atún. Bueno, pues me hago las 3 opciones y voy alternando. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿no? Y bueno, la fruta, ya lo hemos dicho otras veces, triturada, muy bien, pero toda la que puedan comer entera, que la coman entera, ¿vale? Sabéis que también hay que tener en cuenta el tiempo. Entonces, si van a emplear 45 minutos, pues no nos interesa. Tenemos que ir hacia los 20-30 minutos en una merienda, en un desayuno, ¿vale? Un triturado siempre será más fácil. Pero sabéis que tenemos que estimularles y ayudarles a trabajar la masticación. Lácteos enteros, por favor, siempre.
no vale la pena que sean desnatados. Necesitamos esa grasa de más para absorber el calcio y fijarlo bien en huesos. Cereales, siempre integrales, muy importante, siempre integrales. Sin azúcares añadidos, sin muchos edulcorantes, sin mucho artificial, ¿vale? Podemos hacerlo en casa. Hacer galletas en casa es complicado, que sean de textura homogénea y fáciles para ellos. Pero bizcochos, pienso que sí que podemos hacer muchas veces, o magdalenas, siempre serán más saludables. Pan, muy importante. El pan les ayuda muchísimo a trabajar la deglución y a trabajar, también tiene su papel de equilibrar la alimentación y de aportar nutrientes que no tienen otros alimentos. Proteínas, pues también, estos niños ya hemos dicho que tienen unas necesidades un pelín altas de proteínas.